Saludos cordiales para todas, para todos. Qué bueno que estamos nuevamente reunidos alrededor de esta mesa, porque usted está aquí también con nosotros en Conversaciones de Vida. Hoy estamos en nuestra 9ª temporada con el tema Retos Familiares. Y este es el 8º capítulo, imagínense, 8º capítulo ya donde tenemos a un invitadazo, tenemos un gran colega, a Rodrigo Monestel, que viene a compartir juntamente con nosotros el tema de administrando malos hijos. Ah, ya sé, se le paró la peluca ya, ¿verdad? Como dicen aquí en Costa Rica. Claro, a usted espero que le interese y le sirva todo lo que vamos a compartir. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Mago. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento. Yo muy contento de compartir este temazo, porque ya solo el título se las trae. Se las trae. Se las trae. Vamos a ver, dijimos administrando malos hijos. Oiga, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen los malos hijos? Porque ahí vamos a ver. Y vamos a ver, ahí escuchaba yo hace poco un meme que decía, usted es un malcriado. Y el chiquillo le decía, ¿quién me crió? Exacto. ¿Quién me crió? Si soy un malcriado, ¿quién me crió? ¿Verdad? A lo mejor hoy estamos cosechando mucho lo que se sembró en estilos de crianza desgastados. Yo creo que los malos hijos son producto de estrategias de crianza desgastadas de nuestros padres, que replicamos hijos y que es una mala herencia de generación en generación. De cultura en cultura, de sociedad en sociedad. Y se va haciendo esa herencia de manera que lejos de mejorar nuestros estilos de crianza, nos alejamos más bien de esto. Muchos padres empiezan a educar y a criar desde la culpa también, que me parece, Mao, que la culpa, no hay un solo estudio que hable bien de esa emoción. Es una emoción nefasta para el ser humano. Cuando usted cría desde la culpa, cree que va a compensar todo lo que no fue capaz de dar asertivamente, educando a manos llenas, dando todo. Fabricando un mal amor, digo. Mal amor. Entonces, doy todo. Y dando todo, y estoy hablando desde lo material, creo compensar lo que emocionalmente no he dado. Y empiezo a crear malos hijos. Exacto. Y vamos a hablar de líneas de demarcaje, vamos a hablar de cómo, cuál es la diferencia entre ser un padre autoritario y un padre con autoridad, que eso nos deja mucho ahí también. Wow. Vamos a hablar de una tríada neurótica también. Hay mucho que hablar. Ese tema. Déjame definir, porque podríamos también juzgar injustamente qué es un mal hijo. Porque un mal hijo, de repente, algunas personas pudieran confundirlo. Hay niños o hijos que son enfermos, que tienen una condición, ¿verdad? Que no necesariamente por su voluntad han decidido ser rebeldes o han decidido seguir patrones nada que ver, ¿verdad? Como decimos. Correcto. Entonces, ¿qué es un mal hijo? Sí, porque también, Mao, tiene que ver mucho con la expectativa que tenía yo de ese hijo. Porque el hecho de que no cumpla mi expectativa no necesariamente quiere decir que es un mal hijo. Exactamente. Pero yo lo considero malo porque no estudió lo que yo le dije que estudiara. Sí. Porque la tradición en esta casa es que todos han sido abogados o todos han sido ingenieros. Y como ese hijo se salió de la norma de lo que yo esperaba, yo lo considero un mal hijo. O porque no hace lo que yo quiero. Porque no entendí nunca la diferencia generacional que vivió él y que estoy viviendo yo. Entonces, la diferencia de valores. Y yo lo considero un mal hijo, ¿verdad? Ahora, hay estándares, porque, por ejemplo, uno podría encasillar el tema de un mal hijo porque rebasa algunos límites de lo no negociable, por ejemplo. Porque si el esquema familiar tiene no negociables, como por ejemplo valores y principios moralmente adecuados, y este hijo en el transcurso los ha pisoteado, entonces a lo mejor sí calza en ese mal hijo, ¿verdad? Sí calza en ese, aquí habían valores y no los respetaste. ¿Verdad? Y entonces yo tengo que, en ese enmarque que le estoy haciendo, en ese marcar la cancha, es un llamado a tomar otra vez el liderazgo de ustedes, de lo que nos están escuchando como padres. Le marco la cancha porque lo que estás haciendo me demuestra que eres un mal hijo. ¿Sí? Hay otro elemento ahí que podría agregarse, que es el del temperamento. Cuando la respuesta emocional de un hijo es diferente a la respuesta emocional que típicamente yo daría como padre. Te voy a poner un ejemplo. Si yo soy ordenado como papá y de repente el hombre me salió artista, me salió desordenado, etcétera, por naturaleza, por diseño, ¿verdad? Entonces mi expectativa
va a ser catalogar a esa persona que tiene un temperamento diferente como un mal hijo. Como un mal hijo. Pero ve como ahí estamos otra vez entrando en el tema de lo que yo esperaba de vos. La expectativa. ¿Verdad? Esa expectativa al no cumplirse genera frustración en mí y te catalogo como un mal hijo. Yo creo que catalogar de bueno y malo tiene sus cosas, pero yo me enfocaría más en que aquel hijo que rebasa los límites, que pisotea los valores, Ajá. que es un hijo a lo mejor mal agradecido, a lo mejor un hijo que se le han dado oportunidades y no ha sabido aprovecharlas. Estamos refiriéndonos más a ese tipo de hijo. Que irrespeta, que no promueve el bien de su familia, ni de sí mismo. Sí, exactamente. Okay. Es más ese concepto que aquel que a lo mejor su único pecado fue no cumplir el esquema que mis padres pensaron para mí. Ser diferente. Ser diferente. De hecho, viene a mi mente una canción secular del autor Ricardo Jano. Lo primero que me dijeron que no golpeara el micrófono, ya lo golpeé. Mal hijo. Mal hijo. Y que decía, referente a conseguir pareja, él decía, me la construyeron puritana, buena para la cocina y muy decente. Y aquel tipo se consiguió aquella loca. Claro. Entonces, como no es puritana y como no es buena para la cocina, mal. Pero hay una construcción. Exacto. Mamá me la construyó así, que es cuando él dice, ayúdame Freud, ¿verdad? Ayúdame Freud porque no sé qué hacer con este enredo. En mi mente tengo un esquema, sé que mi mamá y mi papá me crearon, pero no es lo que yo quiero. De acuerdo. Entonces, bueno, ahí hay un tema. Ahora, siguiendo esa línea, ¿qué los produce? ¿Qué produce un mal hijo? Un verdadero mal hijo. Sí, yo soy un fiel convencido de que a nosotros nos modelan conductas. Ajá. Desde la conducta del modelaje, yo creo que a mí me enseñaron mis padres cómo enfrentar mi vida en mis primeros años de crianza. Y si a lo mejor yo crezco en un ambiente donde lo que tengo es un padre autoritario, es un padre inflexible, exigente, un padre severo, rígido, yo voy a crecer siendo un hijo lleno de inseguridades, siendo un hijo al quien le cuesta tomar decisiones, siendo un hijo que voy a ser temeroso, que voy a ser a lo mejor en las decisiones que tomo voy a ser muy infeliz, voy a ser una persona iracunda, porque eso fue lo que vi. Y entonces por eso es que yo te decía ahora, muchos de esos malos hijos son cosecha de lo que un papá y una mamá sembraron. A lo mejor hijos con un padre ausente. He visto mucho, Mao, principalmente en mujeres, la ausencia de la figura paterna. Nos genera un golpe emocional en su edad adulta, principalmente en la consecución de parejas saludables. Exacto. Entonces a lo mejor es que vos que siempre andás de hombre en hombre y que no te comportás y que no sé qué, a lo mejor tiene un asidero. Es una búsqueda. Es una búsqueda. Porque esas personas están trabajando desde el abandono. Entonces, claro, se convierte en esa mala hija. Pero, ¿qué produjo? Ahora la pregunta tuya, ¿qué lo produjo? Hay un antecedente de crianza. Hay un modelaje. Hay un modelaje de crianza. A lo mejor no fue un padre autoritario, sino más bien el otro polo. Pasivo. Permisivo. Permisivo. Y entonces daba todo. El padre permisivo no establece límites, es un dejar hacer, dejar pasar. El padre permisivo no es un padre que... el hijo va como sin hoja de ruta, porque se lo dan todo. No hay control. Entonces, al no haber control, ¿qué produzco? Un adulto que no sabe tener dominio propio, porque nunca lo dejaron hacer, no habían reglas. Que es todo lo contrario del autoritario. El autoritario es rígido, es de aquí no te moves, te quedas ahí 5 minutos viendo a la pared. El permisivo no. El permisivo provoca hijos con baja autoestima. Claro. No saben para dónde agarrar. No saben para dónde agarrar, con pocas motivaciones. Es el típico chico o chica que le cuesta tomar una decisión respecto a lo que va a estudiar. No digo que sea la norma, pero sucede muchísimo que los estilos de crianza son los que terminan provocando esos desajustes emocionales en la edad adulta. Estaba pensando ahorita en un caso de mal hijo, porque hay malos hijos que son violentos, malos hijos que tal vez por una adicción son capaces de vender
todas las posesiones de la familia. Totalmente. Hay personas que son intransigentes y, oh, mire quién llegó, gracias. Es que miren, estamos aquí en Fusiones Gourmet, un cafezazo, aquí gozándonos con este pastelito, pero también con café. Este hermoso lugar, Fusiones Gourmet, queda aquí en Sabana Norte. De la Torre Sabana son 100 metros norte y 25 metros este. Están súper invitadísimos, así que vamos a disfrutar café. Vamos a disfrutar el café, Mau. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, hijos violentos, hijos con adicciones que se desbordan y que se convierten en esa relación de codependencia, donde la maldad del hijo no sale de ahí, sino que los padres quedan atrapados en querer rescatar, etcétera. La famosa codependencia. Sí. Y se genera muchas veces por el concepto que te comentaba al inicio de culpa. Ajá. Entonces, lejos de provocar un beneficio para este adulto joven o este adolescente, todo lo contrario. Los esfuerzos que creo estar haciendo van en detrimento de un cambio de conducta. Y aquí es donde quiero hablar también, Mao, de la tríada neurótica. Me encanta que le pongan ese nombre porque la tríada neurótica ya de por sí suena algo enfermo. Neurosis. Exacto. Me encanta. Anormal. Otros autores le han denominado el triángulo dramático. Y también me gusta el término porque de verdad en las familias se vive un drama. Ajá. Y en esa tríada hay tres personajes. Está un perseguidor. Exacto. Es el primer personaje. El que juzga. Ese es el cabezadura. Él señala el punto negro en el mantel. No se hace así. Usted hace lo que tiene que hacer, lo que yo le digo. Aquí mando yo. Es ese. Intransigente. Ese es el perseguidor. En el otro extremo tenemos un salvador. Porque no falta en los esquemas familiares quien se las quiera tirar de Jesucristo. Exacto. Alguien que está salvando. Cruz Roja. Y normalmente ese es el que mantiene un hijo adicto en casa, el salvador. Y el más enfermo. Y cuando hay un salvador, Mao, no, es calcado que existe el tercer personaje, una víctima. La víctima. El que tiene que ser salvado. Porque es el que sostiene a la víctima. Entonces tenemos un triángulo vicioso en donde tenemos un perseguidor diciéndole al salvador, deja de ser tan pasivo, ponele reglas, haga algo. No le hagas todo. Está señalando. Y el salvador, como tiene un ego que necesita sentirse necesitado. Y le da culpa. Y la víctima, ¿qué le responde al perseguidor cuando le dice que se levante temprano, que haga la tarea, que busque trabajo, que retome la universidad? No lo ocupo. Tengo un salvador que lo hace por mí. Claro. Entonces sostengo al paciente identificado. Claro. Que es esa víctima que está viviendo allí. Y que más adelante en el tiempo se convierte esa víctima en un acusador del salvador. Del salvador, es decir, por totalmente. Tu culpa. Si hay algo que tiene como característica inequívoca el salvador es que le pagan malísimo. Le pagan mal. El feedback, el rebote que tiene el salvador es poco o nada. Sí. No hay una realimentación correcta. ¿Para qué explico esto de la tríada neurótica? Los contextos familiares, los sistemas familiares, ¿sabes que nos gusta hablar de sistema familiar? El sistema familiar, cuando usted aprende sobre la tríada, es como si te tomaran en un dron gigante y te subieran y desde arriba pudieras ver desde dónde están actuando los miembros de ese sistema familiar. Entonces ya usted tiene la capacidad de darse cuenta si este mensaje que le estoy enviando a mi hijo, se lo estoy enviando desde el salvador, desde el perseguidor, o desde la víctima. Y aplica no solo en sistemas familiares, aplica en el contexto laboral, aplica en la iglesia, aplica en otros contextos. Sí. Ahora, ¿qué hacemos? El tema... Me dicen los pacientes, bueno, ¿y qué? Y ya entendí, esa es la triada. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? Eso es lo que te quería decir. ¿Qué me agrega valor? El tema es administrando mal los hijos. Ok, ¿qué le decimos a un papá que tiene un mal hijo o una mala hija? ¿Qué debería de hacer para no caer en este jueguito que estamos hablando? Cuando el papá cae en cuenta, o la mamá, de que está calzando en alguno de estos tres personajes, o sea, me he dado cuenta que soy un papá perseguidor, me he dado cuenta que soy el típico papá salvador, o a lo mejor papá víctima, no lo sé, ¿verdad? Ay, es que yo como mi esposo me dejó, es que como yo le puse este papá, este hijo se lo escogí yo, víctima. Sí. Yo tengo que invitarme a mutar de personaje.
Tengo un hijo que lo considero que no está haciendo las cosas correctamente. Mute de personaje. Si usted se describe como un padre perseguidor, invítese a convertirse en un padre retador. Es un padre que reta al cambio. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo con, con un chico pequeño. El chico pequeño sabe que no tiene que brincar en el sillón, pero brinca. Entonces el papá perseguidor le dice: mocoso, bájese de ese sillón. Le cuento 3 para que bajes de ese sillón. Miardoso, voy a traer la faja y te voy a pegar. Es un padre perseguidor. Claro. Y entró en cuenta que está persiguiendo. No ha logrado nada. Tiene 5 años persiguiendo a este menor. Entonces dice: no, ya yo recuerdo que tengo que convertirme en un padre que no persigue, sino que reta. Se pone a la altura del chico y le dice: mi amor, qué energía con la que estás brincando en el sillón. Me está llevando la trampa porque está brincando en el sillón, pero yo soy el adulto. Claro. ¿Qué te parece si agarramos esa energía, te pones las tenis y vamos a pasear al parque? De inmediato ese chico va a decir: papá, ¿me vas a llevar al parque? Sí, vamos. Y se baja del sillón porque no lo persigo. Lo acompaño. No lo persigo, lo reto al cambio. El Salvador también tiene una invitación. Pasa de ser salvador a ser un facilitador. Se tiene que invitar a facilitar. Y me encanta el concepto de facilitar, porque el salvador, en una jerga popular, le levanta el trasero al hijo. Sí, exacto. Hace todo por él. Le hace el trabajo. Le hace el trabajo. Pero el facilitador no lo va a hacer. El salvador, ¿qué hace? Le da el pescado con la papita, le dice: abra la boquita, te estoy dando de comer, ¿te gustó? Sí, tome fresquito ahora. Sí. El facilitador le presta la caña de pescar, le da la carnada, le presta el bote y le señala el mar. Dice: allá está el mar. Pero hay padres que no se ven haciendo eso, Mau. Okay. Hay padres que donde ven el mar dicen: uy, si hay tormenta. Sí. Él nunca ha navegado en una tormenta. No voy yo a cocinarle. Yo voy a ir a pescar por él, voy a traer ese pescado, lo voy a sazonar, lo voy a cocinar y se lo voy a dar en la boca. Sigo siendo un salvador. Exacto. Cuando yo me permito mutar y dejo de ser ese salvador y muto, porque es como el COVID, ¿verdad? Muta. Hay una mutación y muta a un facilitador. La víctima, que es el tercer personaje de una triada que tiene el triángulo hacia el revés, con la base arriba y acá el piquito hacia abajo, así. Esa víctima desaparece. ¿Pero por qué desaparece? Se asume. No le queda de otra. Se asume. Tiene que hacer algo. Claro. Cuando ese papá le dice: a usted le quedan 15 días en esta casa para que encuentre trabajo. Cuando ese papá, porque ¿qué me topo yo en consulta? En consulta yo me topo el papá que dice: es que yo no le pido cuota mensual porque a nosotros no nos hace falta. Es que no es que haga falta, es que tienes que generar hábitos en esa persona. Tienes que crear responsabilidad en aquella persona. Y no se hace. Déjame sintetizar un poco el principio. Dale. ¿Cómo se administra un hijo malo? Bueno, número 1, revísese como papá qué rol está jugando. Si está de salvador, si está de víctima, si está de acusador. ¿Qué rol estás jugando? 2. Indispensable. 2. Mute. Cambie. Dese cuenta que lo que está haciendo no le está favoreciendo a su hijo. ¿Okay? No le agrega valor. No le agrega valor. Ok, traslademos esto a otro contexto. Un adulto, un hijo adulto que de repente se quedó soltero, vive ahí en esa casa, sin querer asumir responsabilidades, y respetando las reglas de la casa, y respetando la autoridad de papá, mamá. ¿Qué hacen? Que yo te digo una cosa. En terapia familiar sistémica, tenía yo una profesora que nos decía: después de los 30 años, un hijo que permanezca en casa, a no ser porque algún papá lo requiere por un tema de salud, me llama la atención algo allí. A lo mejor hay algo patológico, a lo mejor hay una codependencia, un miedo. A lo mejor hay un miedo, a lo mejor algo no está funcionando bien, porque lo normal es que usted se independice. Que haga vida. Lo normal es que usted busque un trabajo, lo normal es que usted pueda dedicarse a un emprendimiento, lo normal es que usted pueda equivocarse también, pero resulta que hemos satanizado el tema de equivocarnos. De pronto, tengo hijos que no, Dios guarde, le suceda algo. No nos damos permiso a fallar. Ok. ¿Qué debería hacer un papá cuando hay irrespeto? A veces
el hijo malo crea y mantiene una cultura de irrespeto, se impone. Y ambientes de temor Ajá. en el sistema familiar. ¿Qué debería hacer un papá? Sí, y normalmente los papás no se accionan por miedo. Por miedo, exactamente. Porque a lo mejor son muy pocos los casos en donde ha habido una agresión física de un día para otro. Se llega a la agresión física, pero antes se empezaron a permitir, vamos a ponerle un concepto, como microagresiones. Ajá, ajá. Verbal. Pequeñas faltas de respeto que fuimos tolerando en el tiempo y a la vez hemos venido permitiendo y se convierten en un empujón, se convierten en una lesión, se convierten en un golpe, se convierte en una situación inmanejable. Hay vías, hay instituciones a las que una persona que está en agresión no es que tiene, debe acudir. Y hay ley. Y hay una ley. ¿Ok? Y esta no es la primera vez que yo hablo de padres que han tenido que eventualmente llamar a la fuerza pública porque su hijo empezó a quebrar las ventanas de la casa. Exacto. O que han tenido que ir a poner una denuncia porque su hijo cometió un acto ilícito y yo no voy a consentir ese acto ilícito. ¿Por qué no lo consiento? Porque llego al convencimiento de que irrumpió el encuadre con el que fuiste criado. Los valores de la y entonces uno celebra casos que se cuentan en las noticias donde una mamá va a la fiscalía y dice, el responsable de ese asesinato, muy a mi pesar, fue mi hijo. Y uno celebra eso. Exacto. Porque está usted asumiendo una mayordomía, si lo viéramos desde el concepto bíblico, una mayordomía de su hogar. Y tomo esa responsabilidad. Es doloroso, es doloroso. ¿Qué aporte le podemos dar a los hijos malos? ¿Qué consejo podemos darle a un hijo que de repente se esté empezando a dar cuenta que es malo? Sí. Porque se sabe que son... Cuando usted cae en cuenta, porque lo más jodido en esto es cuando estamos en negación. Ajá. Si usted no cae en cuenta que tiene que hacer ajustes, no se puede. Nadie puede cambiar a nadie. Y si nos está escuchando muchos padres de familia, a lo mejor después podemos postear esta entrevista en mis redes sociales. ¿Seguro? También. Dale. Si usted no ha caído en cuenta, usted va a creer que no hay bronca. Que esto no es conmigo. Es como el adicto, como el alcohólico que sigue pensándose tomador social. Que no tiene un problema. Yo no tengo un problema. Pero si ya cayó en cuenta, déjese acompañar. Déjese acompañar. Si usted ya cayó en cuenta que tiene un problema con su dominio propio, con regular sus emociones, déjese acompañar. Hay vías, hay canales mediante el cual puede ser una mejor versión de usted mismo. Y si yo ya me di cuenta que no solo mi mamá me está diciendo que soy iracundo, sino que mis compañeros de trabajo me lo dicen y mi pareja me lo dice, algo de razón tiene que haber. No puede ser que todo el barrio esté equivocado y que yo de pronto siga pensando que los que se están equivocando son ellos. Me está invitando a hacer un alto en mi camino y hacer algo que, de hecho, los 12 pasos de recuperación en adicciones tienen un paso que es el número 4, que me encanta, y dice que es que el ser humano tiene que tener la voluntad de hacer un inventario moral minucioso de sí mismo. Exacto. Y yo siempre digo que si usted no logró el 4 paso, ni siga leyendo el 5. Exacto. Ni siga leyendo. ¿Para qué va a seguir? Se quedó. Si usted no es capaz de hacer un inventario moral minucioso, es que ve que no solamente dice inventario moral, no. Detallado. Eso es que si yo te dijera, vamos a hacer un inventario de todo lo que hay acá, usted me dice, este micrófono, Rodrigo, es serie NW800 y marca tal. Detalle. Cuando yo hago un inventario moral minucioso de mí mismo, no tengo miedo ni tengo reserva al cambio. Tengo que cambiar. Tengo que ajustar. Bueno, curiosamente hay una generación, mucha gente habla de las generaciones actuales con cosas, con adjetivos un poco peyorativos. Pero si hay algo que le rescato a esta generación actual, es la capacidad de introspectar y de buscar ayuda. Autoevaluarse, cierto. O sea, hay una generación hoy asistiendo al psicólogo sin la barrera que teníamos vos y yo, sí, que era que estoy loco. Años, estás loco. ¿Vas a ir al psicólogo? Estás loco. No. Hay una generación normalizando el tema de la terapia. Sí. Normalizando el decir, yo voy cada 2 meses donde mi terapeuta a evaluar cómo va mi avance en este proyecto de vida. Sí. Es lo que estoy haciendo.
Si hay algo que rescato en esa generación es eso. Entonces, ¿qué le digo yo a esta generación? Déjese ayudar. ¿Qué le digo yo a los hijos que son tachados como malos? Bueno, si ya detectaste oportunidades de mejora en tu carácter, déjate ayudar. Hay un autor, Prochaska, ¿verdad?, que habla de los famosos procesos Correcto. de rehabilitación, pasando por lo que llama la precontemplación, que es cuando uno está Esa es la negación. totalmente negando, No, esto no es conmigo. no es conmigo. Pero está la contemplación. Ahí ya yo veo que... Qué importante es la promoción Totalmente. de esos espacios, de que Totalmente. podamos autocontemplarnos, tratar de ver y revisar cuál es el daño que hemos estado dando en casa, en relaciones interpersonales, amistades, noviazgo, etcétera, para poder promover un cambio. Y entonces, en la medida de lo posible, cuando detecto que sí, evidentemente mis acciones no han sido las más asertivas, a lo mejor me he equivocado, ¿qué puedo hacer yo para poder resarcir hasta cierta manera el daño provocado a gente que tengo cerca y que a lo mejor tienen años expresándome que me aman y que yo en esta postura distante y porque así fui criado y yo soy así y ustedes saben que yo soy serio y que yo no me relaciono con nadie, me ha impedido acercarme de una manera en amor a esas personas que a lo mejor en el tiempo lo que han querido simplemente es decirme te amamos y queremos lo mejor para vos. Detrás de esa mamá autoritaria, detrás de ese papá permisivo, yo quisiera pensar que hay un padre que busca lo mejor para ese hijo. Exacto. Y que con las herramientas que tenía Mao, llegó a hacer lo mejor que podía. Con las herramientas que tenía. Pregunta, ¿un hijo malo puede cambiar? Por supuesto. Si no, no seríamos psicólogos. Estoy completamente convencido de que la gente puede cambiar. Si así se dispone. Pero, y yo siempre digo que cuando una persona está yendo al gimnasio, por ejemplo, y lleva un año en el gimnasio, pero no cambia la rutina, no crece. Una persona que se da cuenta que su rutina ha sido la misma durante mucho tiempo, tiene que llegar a la determinación de cambiar la rutina. Y cambiar de rutina duele. Duele, sí. O sea, porque lo más fácil es seguir haciendo lo mismo. Sí. Desde la fe cristiana, ¿cómo alguien que quiere cambiar puede encontrar esperanza? Y no me refiero a la religión, ¿verdad? Me refiero a la fe, a la experiencia espiritual. ¿Cómo la espiritualidad crees vos que puede ayudarle a alguien? Mao, he utilizado una metáfora para poder hablar de esto que me estás preguntando y le he llamado el podio de la vida. La experiencia me ha dejado ver que cuando una persona es creyente, y cuando digo el podio es como cuando llegas al final de una carrera y hay un primer lugar, un segundo lugar y un tercer lugar. Cuando yo, por mis actitudes, por mi negación, por mi testarudez, no caigo en cuenta de mis errores y del cambio que puedo hacer, yo estoy desplazando a Dios del primer lugar de ese podio. Lo arranqué del primer lugar. ¿Y qué puse? Lo que quieras. Lo que sea. Pusiste el trabajo en el primer lugar, pusiste la droga en el primer lugar. Dinero. Pusiste el dinero en primer lugar. Y cuando eso empezó a ocupar el primer lugar, Dios a lo mejor está en el segundo, en lo mejor de los casos, pero puede ser que esté en el tercero o puede ser que ni siquiera lo he subido al podio. Cuando Dios no ocupa el primer lugar de ese podio, todo lo demás va a ser un desajuste completo. Porque aquello en lo que he puesto, que dice... Confianza. Exacto. Donde pongo mi corazón, ahí está mi tesoro. Y si tu corazón lo estás poniendo en el lugar equivocado, en el podio equivocado no está, en el lugar del podio no está Dios, en ese primer lugar, todo lo demás va a estar muy desconfigurado. Y eso es básicamente desde lo espiritual, donde yo veo que empiezan a tejerse un sinnúmero de decisiones y un sinnúmero de consecuencias que no son las más favorables, no son las que más quería, pero es que estoy desubicado en el orden de prioridades en mi vida. En el libro Proverbios dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchos de los hijos malos, en realidad lo que tienen es un corazón enojado. ¿Cómo ayudarle a sobrellevar ese enojo? Porque el enojo puede venir justamente de la frustración de no cumplir una expectativa de un papá. Puede venir porque he sido empujado por estos papás a buscar habilidades que no tengo, a ser alguien que no soy. Y, ¿cómo ayudamos a alguien a manejar ese enojo? Y dejar de ser ese hijo enojado malo. Vamos a ver, desde el concepto psicológico, hay muchísimas herramientas para poder
facilitar un mejor manejo de las emociones. Sí. Hay una terapia, vos la conoces ampliamente, es la terapia racional emotiva conductual, Emotiva, lo que me gusta. la famosa TREC. ¿Ok? ¿Qué es la TREC? En palabras muy sencillas, es un balance entre la razón y la emoción para provocar la mejor conducta posible. Cuando yo no hago un balance entre emoción y razón, yo soy una bomba de tiempo. Exacto. Porque normalmente la circunstancia que estoy viviendo me va a hacer detonar. ¿Por qué? Porque no estoy parando. Me va a manejar. Me va a manejar. Caemos lo que yo llamo en un secuestro emocional. ¿Y qué tiene? Yo siempre digo en mis charlas, ¿y qué tiene de bueno un secuestro? ¿Qué tiene de bueno un secuestro? A ver, dígame qué tiene de bueno un secuestro. Nada. Nada. Usted está amordazado en la cajuela de un carro, el carro está en movimiento, usted no sabe para dónde va. Eso hacen las emociones con usted. Lo secuestraron. Cuando me doy cuenta, mandé al carajo al jefe. Sí. Me voy a quedar sin brete. ¿Qué sé? Pues no me regulé. Entonces, una de las técnicas que se sugiere es que usted pueda hacer la pausa, piense y luego actúe. Normalmente yo actúo mal porque el pensamiento que tengo respecto a lo que estoy viviendo no es el correcto. Y reviento. Y toma 6 segundos hacer esa pausa y que el cerebro se acomode para poder pensar bien. Necesitamos aterrizar y hacer la pausa. Y las personas que están escuchando esta entrevista, haga la pausa. Piense y en ese pensar, analice qué factura voy a pagar si yo me acciono como siempre. ¿Qué factura? ¿Qué consecuencias? ¿Cómo me siento con esta factura que voy a pagar? Sí. Después de que todo esto esté quebrado aquí, ¿cómo me siento recogiendo todos estos pedazos? Pero tengo que hacer una pausa. Y ahora que me viste aquí traduciendo, Romanos 12 del 1 al 3, dice, por lo tanto, hermanos míos, les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios, y no vivan con los criterios. Pero dice aquí, cambien su manera de pensar. Ahí habla de pensamiento, para que llegue a cambiar su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, o sea, lo bueno, lo grato y lo perfecto. Pero me está hablando de un cambio. El cambio no una decisión. El cambio no es seguir haciendo lo mismo. Sí. Usted puede seguir haciendo lo mismo y créame, el resultado va a ser el mismo. Cuando yo hablo de cambio en su manera de pensar, lo que dice Romanos, para que así cambie mi manera de vivir, es quiero empezar a hacer algo nuevo para que mis resultados sean diferentes. Sí. Hace un par de horas hablaba con alguien de que se esforzaba por lograr esos cambios. Yo le decía que humanamente hay cambios que son imposibles, ¿verdad? Que lo que necesitamos en realidad es abrirle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios, que haga algo que, por ejemplo, es depositar amor en nosotros. El amor no lo podemos comprar en ningún lugar. Un hijo malo quizás carece de amor, carece de paz, carece de bondad, carece de dominio propio, como lo estamos hablando. Ok, entonces no se trata de entrar en ese gimnasio emocional de yo me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo solamente. Claro, tenemos que tomar decisiones y ciertas acciones, pero creo que un elemento muy importante que la espiritualidad nos aporta es abrirnos a dejar que el Espíritu Santo forme en nosotros el fruto, lo que se debería, que es un nuevo carácter. ¿Cómo podemos, para ir concluyendo, Rodrigo, porque ha estado pero muy interesante, ¿qué consejos podemos darle tanto a padres e hijos para administrarnos en una condición familiar donde la cosa no está yendo bien? Yo creo que tomando lo que hemos hablado, Mao, en este tiempo de compartir, lo primordial es que usted haga un autoexamen. Porque aquí lo medular es, ¿de verdad soy un padre perseguidor? Ahí tengo yo a mi hijo de 30 todavía en casa. Soy un padre perseguidor de ese de 30, pero también puedo serlo de ese de 6. Exacto. De 7 años. No importa. ¿Soy ese padre perseguidor? Hágase el autoexamen. O a lo mejor sos ese padre salvador. ¿Cuál tipo de padre está siendo? Ajá. Eso es vital. Y cuando ya se detectó, mute, por el amor de Dios, mute, invítese a mutar. Hoy hemos hablado de herramientas de cómo mutar. Hemos hecho el ejemplo, hemos conceptualizado el ejemplo de cómo se muta. Hicimos el ejemplo del chico pequeño que brinca en el sillón. ¿Estás señalando a tu hijo en lugar de acompañarlo? ¿Estás señalando en lugar de retarlo al cambio? Facilitarle. Pero vamos a algo. Administre el nivel suyo de frustración tomando decisiones. Usted no puede estar. Hay un autor que tiene un libro que se llama Las 7 leyes del amor.
es más para relaciones que otra cosa. Y ese de los 7 leyes del amor, le dice en una de sus textos, le dice a la persona, si usted y yo fuéramos una carretera, en donde no hay demarcación, como muchas acá en este país, ¿verdad? Usted tiene que adivinar si va o viene, uno no sabe, ¿verdad? Uno le ruega al Señor ahí cuando viene pasando el puente del Saprissa, uno no sabe qué va a pasar, ¿verdad? Pues no hay una sola raya pintada, ¿ok? Improvise. Ve a ver qué hace, ¿verdad? Si su carretera en la forma de criar a sus hijos es una carretera que no está demarcada, esta plática es un llamado para que usted empiece a pintar los límites de la crianza que usted está llevando a cabo con sus hijos. Y los valores. Los valores. Doble raya amarilla, aquí hay un alto. Un alto. Aquí no hay viraje en U. Seda. Aquí hay un seda. Pero si eso no está demarcado, quiero decirle que sus hijos han estado transitando por la carretera de su vida, haciendo lo que se les da la gana. Improvisando. Y eso también es una irresponsabilidad de nosotros como padres. Qué bien. ¿Qué le decís a los hijos? A los hijos, bueno, yo creo que también con esto se detectan, ¿verdad? Y si usted se detecta un hijo víctima, es hora del cambio. Porque papá y mamá en algún momento no estarán. Sí. Y vas a tener que sí o sí tomar la caña de pescar, la carnada, y vas a tener que ir a pescar. ¿Por qué no aprovechar a hacerlo ahora, a lo mejor con estos padres que ya pasaron por donde asustan? Y en medio de sus errores, porque los han cometido y los seguirán cometiendo, extraerles un poquito de esa sabiduría que a lo mejor sí me agrega valor a algunos de mis proyectos personales. Para concluir, yo quisiera dejar dos mensajes, ¿verdad? Usted que nos está viendo. Uno es, ¿por qué perpetuar estas culturas anormales y enfermizas dentro de nuestras familias? Tanto hijos como padres, quizás estamos conscientes, hagamos algo, tomemos decisiones. Hoy es una invitación para la acción. Y la otra cosa es introducir el elemento del perdón. Tanto padres como hijos tenemos que aprender del perdón justo. Correcto. ¿Verdad? No el simple perdón, no es el simplemente dejar a un lado ahí, no. Es el perdón que implica la restitución de los daños, que implica no solo el reconocimiento, sino también las acciones que resarcen, que realmente devuelven la relación al punto original. Yo quiero hacer esa invitación de que nos tomemos a la tarea del aprendizaje del perdón. E insisto, como ya lo dije, esa es una labor espiritual. Por eso, invitados todos a que nos acerquemos a aprender del perdón que Dios tiene para nosotros. Rodrigo, muchísimas gracias. Excelente haberte tenido con nosotros. De verdad que sí. Nos vemos en la próxima, ya para ir cerrando nuestra 9ª temporada. Gracias por su atención y esperamos que de verdad Dios les ilumine y les ayude en medio de sus circunstancias familiares. Una bendición para todos.